Bueno, si no, ya vamos empezando. No sé si quieren empezar con los modelos, con las dudas, con algún tema en particular que les cueste. Eh, Yo quisiera repasar lo de los verbos contractos y los no contractos, como que me cuesta identificarlos. claro, ok. Bueno, es muy fácil en realidad. O sea, los verbos no contractos, o sea, la mayoría, terminan en, bueno, en consonante o en y o en iota, que no forman parte de eh, ningún diptongo, digamos. Entonces, cuando va a haber un contracto, o sea, cuando lo van a ver, nunca lo van a encontrar en la hipotética forma, oh, en la hipotética forma que aparece en el diccionario, porque estamos, para la nueva que se agregó recién, estamos repasando los contractos. Eh, bueno, entonces, siempre van a estar los contractos, los no contractos siempre entre consonante o o iota que no estén en un diptongo. Entonces, siempre que haya una vocal antes de la terminación o mezclada con la terminación eh, que no forme parte del diptongo, o un diptongo va a ser contracto. A ver, no me expliqué muy bien. Bueno, no importa. Eh, Yo ahí compartí en uno de los modelos de parcial la parte de los verbos, como por ahí se puede agarrar uno de los verbos, ¿Hay algún identificar contracto ahí? en contracto, creo que Eh, no. no. Genial. Hay no Bueno, contractos, eso sí. con no contractos son todos, mi vida. Bueno, entonces la definición es esta, básicamente. Si tiene un circunflejo, es contracto. No, bueno, no es así, no es comillas con comillas, pero lo más probable es que sí. Casi todos los contractos contraen el circunflejo, excepto los que la terminación meta el medio pasivo, meta estentó. Ahí, como son dos, bueno, esa habría que explicar la regla de la acentuación. Bueno, en las contracciones la acentuación tiene una regla bastante fácil. No sé si fácil. Ustedes tienen que poner el acento de la acentuación antes de contraer. Entonces, por ejemplo, un verbo contracto, fileo. Fileo, para hacer la contracción. Bueno, entonces, fileo. Entonces, como la omega es larga, la primera persona, ¿no? El acento cae en la primera vocal que se va a contraer. Si el acento cae en la primera vocal que se va a contraer, entonces el acento final que cae, que queda cuando se contraen, epsilon más omega, va a ser un circunflejo. Y así va a pasar en casi todas, porque en casi todas va a quedar en esa. Salvo en los verbos que terminan en la terminación meta, que va a ser, por ejemplo, ya que dijimos fileo, meta. Entonces pones el acento y cae lo más atrás posible, A, E, O. O sea, cae en fileo, meta. Entonces ahí cuando haga la contracción, epsilon más omicron, diptongo U, va a quedar con una tilde normal, a pesar de que sea una contracción. Ese es el único caso en que va a quedar como una tilde normal, creo, con las terminaciones que vieron ustedes ahora, que son poquitas, solo las de indicativo. Creo. Bueno, ¿se entendió? Me divagué un poco en alguna parte. Eh, Marianela, que habías preguntado, lo de los verbos contractos. Y no sé si los demás también, obviamente. No, sí, sí, entendí, gracias. Ah, bueno. Perfecto. Ah, aclaración del modelo de parcial que está circulando ahora, últimamente, el último. Hay un error en la corrección de la profesora. Para que sepan nomás, porque nada, los acentos son importantes. En la primera, que no me acuerdo ahora bien cómo era, pero es de My. Ay, Dios mío.
Bueno, tendría que. Aclara que es con iota breve y no le ponen circunflejo. El vocativo y el nominativo y el vocativo singular y el nominativo y vocativo plural debería ir un circunflejo. Aclaración. Para que. Bueno. ¿Qué No sé otra? si quieren practicar tipo sustantivos y adjetivos de alguna declinación o Claro, así, no sé, o verbos o ya la sintaxis. O si claro. quieren repasarlo todo, ¿Qué tipo si hay algo necesitan más? puntual o... Eh, Primero, o sea, por las dudas, no porque no crea que lo sepan, pero primera y segunda declinación, ¿está clarísimo? ¿Alguien tiene alguna duda de primera y segunda declinación? Perfecto. Está buenísimo eso. Eh, Buenísimo. De acentuación tienen alguna duda, porque siempre hay dudas de acentuación, pero bueno. Por ahí de tercera, Nitau, que estoy andando hace Claro. poquito, no sé si hay una duda por ahí, no es de No eso, entra, estoy más no nueva. entra ni nada, pero igual si tienen alguna duda de lo que dieron, pues tengo entendido que aparte Pilar hoy dio el teórico de las chapas y dio una sarta de cosas, un montón de temas. Si tienen alguna duda o de lo que se haya dado, que no entre en el parcial, tío. De cualquier cosa de tercera, incluso lo que entra en el parcial también que son oclusivas, solamente, creo. O si quieren De practicar tercera Ay, perdón. Sí. Perdón, De dale, tercera, dale. de tercera declinación la profe dijo que vocativo no había, pero en los ejercicios a veces aparecen. No es que no hay vocativo en tercera declinación, obviamente hay en todos los casos, en todas las declinaciones. Lo que pasa es que él no tiene un estándar, el vocativo de tercera. Cada palabra hace lo que se le parece y obviamente en muchos casos de los que no tenemos registros. Por ejemplo, odus odontos, el diente, obviamente no tiene vocativo, o sea, no que nadie le hizo una invocación al diente, oh diente, o sea, entonces no queda registros, entonces no sabemos cómo era porque el vocativo puede tomar dos formas, que es o igual al nominativo, como por ejemplo creo que en el modelo que le subieron ahora, dice, no me acuerdo que era alopecos, y el vocativo dice alopex, y entonces, bueno, ahí hace igual al nominativo, o a veces hace tema puro, pero es imposible saber cuándo hace. Sí, la En qué profe les dijo que no, no entra, que no existe, pero en realidad existe, pero si ustedes en el parcial lo ponen mal por no saber o preguntan, no les van a poner mal, porque es no le algo van a tan poner, irregular que no hay porque cierta regularidad. claro, no hay regularidad nunca. Ah, es imposible saber cuándo hay un vocativo puro y cuándo hay un vocativo igual al nominativo. Es realmente imposible. Y hasta le pueden preguntar, tipo, muchas veces, por ahí, ustedes deben preguntar lo que más puedan, lo que sí que, por ahí si ustedes preguntan con criterio, tipo, no sé, por ahí les cuesta una desinencia y le dicen, ya, para mí esto es de, no sé, segunda lectura o algo así, largo puede ser que sea, si ustedes le preguntan con criterios, van a dar la respuesta. Obviamente Claro, que no podemos preguntar cuál es la respuesta, pero sí decirle, tipo, esto puede ser que sea una contracción de alfa y omega, por ejemplo, o alfa y omicron. si Y la ustedes profe, tienen una duda, eh, nada, o sea, eh, tienen que tener si demuestran que tienen una duda porque saben, por ejemplo, si hay un diptongo U en un verbo contracto y ustedes preguntan si es un verbo que termina en E o un verbo que termina o en epsilon, mejor dicho, y un verbo que termina en omicron, está perfecto porque las dos chocan, las dos hacen el mismo choque, digamos, epsilon con omicron hace U y omicron con omicron hace U. Entonces ahí es más que válida la pregunta y lo mismo va a pasar con el vocativo, que los vocativos es imposible saberlo y muchas veces no existen. Como digo, el diente no va a tener vocativo, el buitre no va a tener vocativo, o sea, va a tener vocativo generalmente, quizá los nombres propios, que quizá ahí sí tienen un poquito más de regularidad, pero tampoco tanto. y también, Bueno, hablando de los verbos contractos que estuvimos hablando, como les dejan tener fichas, se puedan hacer una ficha de las contracciones. Tipo, sí, fundamental.
Igual ya las van a, una vez que se acostumbren, las van a empezar a reconocer, pero sí, hasta que las reconozcan, está bueno tener una ficha de contracciones, sí. Si no, igual no, los choques son más o menos siempre los mismos, porque se choca, bueno, cuando se chocan con omega siempre es omega, y después, bueno, cambia, varía un poquito, pero en general no hay tanta. Siempre son A, U o E el resultado final del choque. U omega, depende. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Bueno, tercera les van a tomar oclusivas. ¿Hay alguna duda con oclusivas? Con, bueno, labial dental gutural, ¿cuáles son? Las dentales, que tienen 3 variantes y quizás hacen algún ruido. Acá encontré un cuadrito de así de como de verbos contractos. No sé si quieren practicar algo de los verbos contractos, que por ahí son los que más les cuesta. Este es del año pasado. O sí, o otra cosa, no sé, como quieran. Ah, sí. ¿Quieren? No sé. A mí me serviría, sí. Listo, dale, poné la mano. Ahí comparto pantalla. Bueno, mientras tanto, de vuelta. ¿Alguna duda de tercera? Mientras Manu presenta el. Ahí está, bueno, no importa. Este es un cuadernillo del año pasado, que es de grado 1. Acá les muestran, bueno, cómo hacen las contracciones y también el tema de los acentos. Ahí está la acentuación, sí, que queda. Y, por ejemplo, uno de los primeros ejemplos está, por ejemplo, Nikao, que es vencer. Subirlo, Lo va- hacerle zoom un poquito. Ahí va, ahí va. Bueno, ¿tienen a mano la tablita de contracciones? Si no, no importa. Bueno, ¿quieren arriesgar cómo quedaría un Nikao en segunda y tercera del singular activo? ¿O no? Os lo digo yo, porque no se animan. Bueno, no se animan. No importa. Nikao. Entonces, la desinencia de segunda persona es Nikkei. Si se fijan en sus tablitas de contracciones, que por su bien háganlas para el parcial, ya que se las dejan tener, es una buena Nikao. Entonces, alfa más diptongo A queda alfa con iota suscrita. Entonces, va a quedar, bueno, primero, antes de hacer la contracción, hay que ver el acento, va a quedar Nika A, o sea que lo más atrás que puede ir es la alfa, porque la A es larga, el diptongo. Entonces, obviamente, lo más largo atrás que puede ir es alfa. Entonces, cuando hagan la contracción, va a quedar Nika con iota suscrita, porque alfa más A es iota suscrita, alfa con iota suscrita, y circunflejo, porque el acento cayó en la primera vocal de la contracción. Y lo mismo va a pasar, bueno, obviamente Nikkei es lo mismo, pero con una S al final. Y a ver, no, ¿no podés ir escribiendo las respuestas o te complico demasiado? Ah, no sabes escribir circunflejo también, es cierto. No importa. Bueno, bueno, primera persona del plural, ya que estamos, hacemos todo. Sería ni, ka, o, men. Entonces, lo más atrás que puede ir es en la A, obviamente, porque men es breve. Entonces, va a ser alfa más omicron, queda omega. Entonces queda nico con omega, men. Y ahí con circunflejo, porque como cayó en la alfa, es la primera del término de la contracción, queda en circunflejo. Y bueno, lo mismo va a pasar ahí. Y en alfa más diptongo U hace omega también. Entonces queda nicosi. Ahí quizás es una de las que. Generalmente las que más cambian son la primera, segunda, tercera del singular y tercera del plural de la voz activa, porque
son las que no tienen vocal temática, digamos, son terminaciones. Entonces quizás ahí es donde... Después, en las otras, siempre, tanto en toda la voz medio pasiva, como en la primera y la segunda persona del plural, van a estar siempre diptongo U, o alfa, porque son las únicas contracciones posibles. A u omega. O sea, los verbos en alfa son los más jodidos porque hacen contracciones distintas. Hacen contracciones raras, porque alfa más epsilon es alfa, lo cual es raro, y alfa más omega es más omega. Omicron es omega, que también es raro porque todos los otros que se juntan con Omicron hacen U, y bueno, entonces raro. Pero los que terminan en alfa pueden entonces, en las regulares, o sea, primera y segunda del plural, y la media pasiva, quedar como alfas y omegas van a quedar. Y tanto y los epsilon y omicron van a quedar o diptongo su o ace y diptongo su. Van a quedar, pará, la segunda del singular de la media pasiva, me está olvidando, bueno. Ahí, qué gana de complicar, tiene la segunda del plan de la media pasiva, porque entonces ahí haría una triple conjunción de consonantes, claro, porque sería, ponele Nicao, vamos a poner, Nicao más epsilon de la vocal temática, pero cae la sílaba intervocálica y se suma el ay. ¿Qué pasa cuando tenemos tres vocales haciendo contracción? La del medio nos va a importar poco y nada. La del medio no existe. Sí existe para términos de acentuación, obviamente, porque... no sé cómo queda. Bueno, entonces no existe para términos de acentuación tampoco. Mentí. No existe para términos de acentuación. Entonces, caería el alfa del acento y quedaría una alfa más, ¿qué sería? I, que da alfa con ya suscrita. Entonces, eso, pero la segunda del singular, no les van a poner en la segunda del singular de la voz medio pasiva porque serían muy, muy feo que les pongan eso. Con un verbo contracto, con un verbo normal, probablemente. Pero con un verbo contracto es muy indistinguible. Más porque quedaría exactamente igual que la segunda que la segunda del singular, sí. No, la tercera del singular, de la voz activa, pero bueno. No creo que les pongan una segunda de persona de la voz medio pasiva. ¿Quedó claro lo de los verbos contractos? ¿Quieren repasar alguno con epsilon, alguno con omicron? ¿Algo más? Yo con los verbos contractos ya me quedó claro. Gracias. Bueno. Los demás tienen alguna duda, porque me imagino que están en el grupo de estudio, es porque alguna duda tienen. O quieren que repasemos tercera, por lo menos oclusivas, que son lo que van a dar. Se está uniendo un montón de gente ahora. Bueno, Por ahí bienvenidos. sintaxis, Claro, o no si sé, no, sintaxis en este momento quizás no es tan complicada, pero los circunstanciales. Bueno, llegó mucha gente ahora. Hola, bienvenida a la nueva gente. Acabamos de repasar verbos contractos, no sé si ustedes necesitaban repasarlo también, en todo caso lo hacemos al final porque si no, medio repetitivo para los que ya estaban. A los nuevos que llegaron, aparte de verbos contractos, que si están, lo hacemos al final. ¿Alguna duda en específico tienen los que acaban de llegar? Declinaciones, tercera, que es el tema que van a dar ahora. en el modelo que nosotros tenemos, Hagamos el modelo de parcial, nos piden ahí. bueno, la única, Dale. lo que vamos a tener en el modelo parcial es que nosotros, cuando lo rendimos el año pasado, todavía no habíamos dado tercera. Entonces van a haber ejemplos de primera y segunda declinación. Bueno, pero tenemos el modelo de parcial de... Angie, ¿vos le mandaste el modelo de parcial a la mano? Si no, se lo mando yo, el que nos mandaron. Mándamelo si no, y compartimos ese como quieras. Está completo, eso sí, pero podemos explicar todo. Bueno.
Nos mandaron el parcial resuelto. Bueno, a ver, reenviar a la mano. Ahí te lo mandé. Bien. Ahí comparto. Ah, ya se nos fue uno. Bueno, Bien. mientras tanto, mientras Manu lo comparte, ¿alguna otra duda? En especial, acentuación, siempre les cuesta acentuación. Gracias. Acá está el problema que se equivocó la profe, no quiero echarle culpas a ninguna profesora, así que no voy a echar ninguna. Pero como aclara que la iota es breve, iba a decir la i, que es mal de mi parte. Entonces, tanto en el vocativo, ay, Dios mío, ya no me sale. El vocativo singular, como en el nominativo y vocativo plural, debería tener la iota un circunflejo. Pero bueno, detalle, es un detalle, pero bueno, vale la pena aclarar que está mal incluso en la resolución. Bueno, acá reconocen las formas verbales, ya no sé qué hablar. Las formas nominales, ¿reconocen de qué declinación son? Bueno, no importa. Bueno. Segunda declinación del masculino. ¿Cómo dijiste? ¿Primera o segunda dijiste? Perdón. Segunda. ¿Segunda qué cosa? ¿El nominativo o el sustantivo o el adjetivo? El adjetivo. Ah, muy bien. ¿Y el sustantivo? Es de primera. De primera, masculina. Muy bien. Bueno, para repasar simplemente los detalles que tiene los masculinos de primera, siempre son largas, excepto en el vocativo, que es breve, la alfa. Bueno, siempre el resto, y en el nominativo vocativo plural, por eso ahí iría un circunflejo que no está, y me pone un poquito. Bueno, no va un circunflejo, no dije nada, no va un circunflejo, la dieta es breve, no dije nada. Olvídense lo del circunflejo. Bueno, entonces, y aparte, agrega una sigma al nominativo, porque por contagio de la segunda declinación, y cambia el genitivo singular a la declinación la segunda, digamos, por influjo, por contaminación. Bueno, pero creo que se entiende perfecto. Bueno, las terminaciones de los casos, os, u, o, on y e, bueno, son bastante claros. Bueno, pasa a la siguiente. Esta es la de tercera, vamos. Bueno, tercera. Bueno, esto es lo que van a dar. Bueno, acá claramente, si termina en xi, tenemos una que termina en. No me dejen solo. Bueno, en gutural. Las de las oclusivas siempre hacen, salvo que termine en sufijo mat, siempre hacen teba más sigma. En este caso les tienen que decir cuál es el genitivo, porque ustedes no pueden adivinar Claro. cuál es la gutural que se aspira. En este caso, bueno, no sé cómo era el modelo de parcial sin terminar, pero probablemente les dieran el genitivo directamente. Es imposible sacar el coso por cuál es la consonante detrás. Obviamente, bueno, si termina, cuando hacen tema más sigma, bueno, las guturales, o sea, kappa, ji y, ay, Dios mío, gamma, van a ser, cuando choquen con la sigma, una xi al final de la palabra, como en este caso, que es alopex, supongo que es pelado, porque alopecia es la enfermedad de la calvicie. El pelado sabio vendría a ser, o la pelada sabia o algo así. Bueno, no sé. Entonces, Acá bueno, está la particularidad de que el vocativo es claro, igual al nominativo, por ejemplo. claro, ahí es igual al nominativo, que podría no serlo.
Y tiene la particularidad, bueno, este choque se produce obviamente en el vocativo, en el nominativo singular y en el dativo plural, porque la determinación es sí. Bueno, la regla de la acentuación de los monosílabos en la tercera declinación, ¿se la acuerdan? ¿La tienen clara? Como No, todo lo que es eso no me acuerdo nada. Bueno, hacemos un repaso general de tercera declinación. Bueno, tercera declinación, bueno, eso, las guturales hacen sí, las labiales, bi, pi y fi hacen psi cuando chocan, y las dentales cae la delta cuando choca con la sigma. La delta, la tau o la teta, cualquiera de las tres. O la z también. La z también cuenta como dental, cosa que no se lo dicen ahora, pero después va a ser importante cuando vean a Oristo, que lo van a ver a las chapas, pero bueno, lo van a ver. Bueno, entonces. Y la regla de la acentuación. La regla de acentuación es, bueno, es como. En todo lo demás es como en las otras declinaciones. O sea, en genitivo y dativo, si cae en la última, va a ser circunflejo. Si la última es larga, obviamente. Y la regla de acentuación es, si la palabra es monosílaba, por ejemplo, clops, que es ladrón, que es con pi, para que sepan que... Si la palabra es monosílaba, en ese caso, como obviamente no es ni oxítona ni paroxítona, porque es unítona, porque solamente tiene una sílaba, entonces cuando en el acusativo y en el acusativo singular y en el nominativo, vocativo y acusativo singular va a tener la acentuación en la sílaba donde estaba, digamos, en clo, en la O. Para poner el ejemplo de clops. Clops va a ser clopa, clopes, clopes, clopas. Eso en los casos rectos. En los casos oblicuos va a cambiar la acentuación a la sílaba de la desinencia. Entonces, en el genitivo, el dativo, singular y plural, en vez de clopos, va a ser clopos. Clops, clopos, clopí, clopón, ahí con circunflejo, porque cae en sílaba larga, y como sabemos en los casos oblicuos, cuando cae en sílaba larga, hace circunflejo, y clopsi. Para poner un ejemplo de eso pasa con cualquier monosílabo de tercera declinación. No hay muchos, la verdad, pero son palabras, algunas palabras como clops son relativamente comunes y son paradigmas, generalmente sirven mucho de ejemplo, entonces por eso quizá es importante darlas, de saber esta regla. Después en las otras terminaciones no va a haber tantos monosílabos, Tercera tiene esto de que no hay tantos cambios en la acentuación, siempre se mantiene bastante bien, solo el genitivo plural que va a cambiar la acentuación. Claro, todos los Por lo demás. general son bastante regulares en la acentuación en tercera declinación, por suerte. Sí, en general. Salvo los contractos. Los contractos hacen lo que se les canta el culo. Pero sí, en general, por lo que van a dar en este parcial es bastante contracto. Regular. No, salvo, vamos a repasar, bueno, los dentales tienen 3 variaciones. Están los dentales comunes como patris, patridos, o lampas, lampados, ahí no va a haber ninguno. Lampas, lampados, que es como tienen, como si la última vocal es tónica, o sea, tiene la tilde ahí, no va a haber problema, va a ser así. Lampas, lampados, lampada, lampada, lampadon, lampades y lampadas y sí. Pero, por ejemplo, si la última vocal es sobre todo una iota, átona, o sea, no lleva la tilde, ahí hace algo raro, pero porque no creo que les tomen esto, pero por las dudas, nunca está de más repetirlo, que es que en el nominativo no. O sea, por ejemplo, eris
éridos, ahí parece no haber problema, eriséridos es igual que el otro, pero en el acusativo, en lugar de tener érida, como sería lo lógico, lo normal, va a ser erin, con ni en vez de con alfa, que sería lo lógico. Lo que pasa es que, porque sí, pero no creo que les tomen eso, recuerden nada más que si antes de una con delta, o con tau, o con teta, hay una iota átona, o sea que no lleva la tilde, hace acusativo con ni en vez de con alfa. Pero es muy raro. Y el otro subgénero de las dentales es el sufijo mat. Súper fácil de reconocer. Probablemente les tomen un sufijo mat en el examen. A mí me lo tomaron, de hecho. Porque es muy fácil de reconocer. Como es neutro, los sufijos mats son todos neutros. Y van todos los que en el nominativo siempre va el nominativo acusativo vocativo, obviamente, porque son exactamente iguales en la regla del neutro. Nominativo vocativo acusativo singular. No, mentira, singular no, singular y plural. Los dos siempre son iguales. Entonces, por ejemplo, toda la sarta de verbos de pragmas, toma, no sé más. Hay muchos más. Son cosas. Y cae la tau porque en la vocal dental de palabras siempre cae. Bueno, eso ¿Seguimos es con lo que verbos? Yo los tengo una pregunta. Al sí. sustantivo, cuando la enuncia, el eco, ¿de dónde sale? Bueno, justamente. No sé por qué Manu, si vos tenés alguna idea, decime, porque no sé por qué alarga la epsilon en el nominativo. Alopex. El de Alopex. arriba es, ¿no? No, Sí, no. no, ahí, lo tenés ahí. Ah, No sé, bueno, ignorando ese ¿no será mínimo detalle. por el choque? Como ¿Qué cae, choco? No cae nada, Manuela. No cae nada, Manuela. a lo que voy, es el tema de la sigma, tipo el nominativo más sigma. No pasa nada. Bueno, Bueno, entonces no sé. evidentemente este es un irregular, lo cual no sé por qué le pusieron eso en una cosa de examen, pero bueno, olviden que alarga la epsilon en eta ahí por un segundo. Entonces, la terminación de nominativo es sigma, sola. El, la raíz del sustantivo es alopec, termina en capa. Entonces, cuando termina la sigma, se choca con esa capa, hace la xi. Solo cuando se choca la sigma con la capa. Entonces, cuando la terminación de genitivo, que es os, cuando choca con la capa no pasa nada, porque solamente cuando choca con la sigma. Entonces queda alopec, os. Alopec, no sé por qué digo alopec, porque es alopec, pero bueno, no importa. ¿Se entendió? ¿Por qué no se contrae con la sigma? Porque no hay sigma, básicamente. Eh, eh, vuelve a pasar en el dativo plural porque vuelve a haber una terminación, no me sale ahora la palabra, ¿cómo es? Manuela, no es terminación, es desinencia, eso quise Desinencia. decir, que termina con sigma. El nominativo singular es una sigma sola y la del dativo plural es una sigma iota. ¿Se entendió? Porque queda cos y no xos o lo que sea que. Marian. Sí, gracias. Claro, entonces solamente hacen el choque en el nominativo singular y el dativo plural. Bueno, y a veces en el vocativo, olvides del vocativo. Bueno, Voy a entonces, verbos. anda a ver, fuera de que solo les van a tomar oclusivas en el parcial, ¿alguna duda de tercera declinación en general? De lo que ahora no les van a tomar, pero entra, digamos, para los próximos. Digo, para que ya se la saquen ahora y no las tengan hasta el próximo parcial. Bueno, parece que no. Me alegro. Bueno, verbos. Bueno, el primero
el aclamado. Bueno, entonces, para que vean acá justamente el tema que estamos viendo, bueno, ste es una declinación de una terminación, desinencia de voz media, como dice ahí, creo que las desinencias ya la saben, de segunda persona del plural, metas, tento, tai, digo, porque no tiene aumento temporal, no es tiempo secundario, bueno, no importa. Bueno, ahora, como ven, antes de la desinencia hay un ei, o sea, un diptongo. Entonces, indefectiblemente, eso es un contracto. Porque si no tiene iota o ipsilon solas, es un contracto. No marques la ipsilon. ¿Por qué marcas la ipsilon? Para que tenga el aumento, pero bueno, marco todo. No, acá aumenta, no aumenta, Manuela, no tiene aumento ahí. Ese complejo, perdón. Bueno, déjalo así se ve. Bueno, entonces nos queda que ahí hubo una contracción. Entonces, A es fácil. A es fácil porque lo único que puede producir A, como sabemos, la desinencia es T, entonces sabemos que, obviamente, la vocal temática es una E, porque es O, E, O, O, E, O, E, E, O, E, O, entonces cae la epsilon ahí. La vocal temática es una E, entonces tiene que ser algo que se contrajo con una E. Lo único que puede contraer con una E y generar diptongo A, que es el alargamiento compensatorio de la epsilon, porque son dos epsilon, es otra epsilon. Entonces, ahí, por lógica, así, por las dudas, si quedó algo, de que no se entendió de verbos contractos, ahí sacamos que es una epsilon. En este caso, no hay dudas de cuál es la vocal que está detrás de la raíz. En cambio, si vamos al verbo 6, por favor, Manu, subrayame, gracias. Bueno, acá, primera cosa, codazo, pum, pum, pum. ¿Qué tiene? Adelante. Una ay, no me olvidé la letra. Listo, bien, de una. La E, No, me está sale bien. decirle. No es una E, Epsilon. es una Ya dije muchas epsilon veces C también. aumento. Aumento temporal, muy bien. Entonces, como vieron solamente dos tiempos, un aumento, qué lindas épocas, ¿no, Manu? En la que habíamos visto dos tiempos nomás. Muy lindo. Este aumento temporal solo puede significar que es un imperfecto. Entonces va a tener las desinencias secundarias, y acá vemos esa ni que solo puede, bueno, en este caso puede ser dos cosas, ¿no? Bueno, puede ser o primera del singular o tercera del plural. Es una ni, bueno. Y acá, en este caso, bueno, ahí tienen la respuesta, pero olvídense que está la respuesta ahí. Es un. O sea, bueno, como ya dije, si no es ni ipsilon ni iota sola, es una contracción. Ahí hay una contracción. Si antes de la desinencia no hay ni ipsilon ni iota sola, hay una contracción. Entonces, sola, quiero decir porque ahí hay una ipsilon, pero está dentro del diptongo, ¿no? Es irremovible eso. Entonces, la contracción. Ahí, como sabemos que vas con Omicron, que la vocal temática es una Omicron, tanto epsilon como omicron, al chocar con una omicron, hacen U. Entonces ahí lo que ustedes tienen que hacer es levantar la mano y preguntar, profe, esto que está acá, o sea, si hicieron toda esa lógica, es la lógica que tienen que hacer. Esta es la desinencia. Si después hay una ipsilon y una iota, está todo perfecto, no es contracto. Si no, es contracto. ¿Qué vocal temática es? ¿Vocal temática o terminación? Si, bueno, llegan a hacer una terminación, es mucho más evidente la contracción. Pero acá, por ejemplo, como son todos vocales breves, no cayó el acento en esa y no hay circunflejo, lo cual es más confuso. Pero como les digo, la clave es si la ipsilon y la iota están solas, no es contracto. Si hay otra cosa, ni ipsilon ni iota, Y si o, no, o están en una diptongo, es contracto, sí. o si no usan su olfato helénico y empiezan a probar Bueno, verbos, todavía no tienen olfato helénico, están en primero, Manuela. pero van a Bueno. ir probando algún verbo Bueno, que por ahí Fileo es un verbo menos conocido, es un verbo teórico. moderno. Digo, acá no creo que necesiten, o quizás sí, pero
digo, no creo que sea necesario preguntar, pero si encuentran un verbo contacto que no saben, acá, en este caso, cuando llegan a esto y ven en la tablita de contracciones y tanto epsilon como omicron chocando con omicron generan U, ahí preguntan, ¿esto que está acá es una epsilon o una omicron? Y la pregunta, y los profesores se van a quedar con una sonrisa en la cara de lo encantados que van a estar de que ustedes dedujeron que se reducía a esas dos opciones. Después, Este es como el pequeños procedimiento, codazos, creo, más conveniente para darte cuenta. O sea, si tiene un circunflejo, también es lo más probable que sea un cosa. Pero bueno, esto es más certero porque, como ven, acá Efilun no tiene un circunflejo y es contracto. Pero sí, Manuela. después, como pequeños codazos y que vayan sumando tipo de puntitos en tipo de cosas de los verbos, yo completaría todo lo que es modo y aspecto, como solamente oír indicativo y E presente, infectivo. que completen indicativo No, y presente infectivo. no. El presente pueden ser imperfectos también. Que de El hecho acá tema de hay presente, 4 el tema de imperfectos. presente, vamos a decirle. Bueno, eso sí. Que todo lo Eh, completen, porque ahí ya suman van sumando a puntitos y ya van consiguiendo por ahí las Bueno, cosas más después va a fáciles. haber, siempre les van a poner los 5/6 verbos, el hidemi no tanto, pero los otros, histemi, titemi, didomi y degnimi, apréndanselos, no digo de memoria, bueno, aprendan a reconocerlos, a ver que ahí está titemi, por ejemplo, el titemesta pues, es bastante obvio que es titemi, Y también, pero Edeigninto quizá tiene su complicación, pero los van a tosigar con eso. Ah, sí, acuérdense de que, por favor, de que Titemi. es algo que pasó el año pasado en los modelos de parcial Ah, de sí, primero, pasó y bastante. las profes nos decían esto de, fíjate tipo ¿cómo se llama esto? El grado de la epsilon, o la omega en el caso de Didomi. Claro, Y bueno, todos tipo, nos quedamos, ¿qué? el punto es Titemi, Didomi y Histemi. Bueno, y todos los demás, pero esos son los que van a aparecer. Que hacen la primera, segunda y tercera del singular de la voz activa en grado largo. Acuérdenselo. Por favor, o sea, la epítemi o sea, es una epsilon que se convierte en eta, didomi es una omicron que se convierte en omega y histemi es una alfa que se convierte en eta. Por favor, no se olviden de eso porque es, bueno, y después los verbos en ipsilon no tienen mucho misterio. Nada. Ahí está, fíjense bien lo del aumento, por ejemplo, ahí ese es un verbo tramposo. Porque parece que tiene aumento, o que tiene, no, mentira, parece que tiene una preposición adelante y no tiene una preposición, y es un aumento. No se confundan, ese no es un epi, eso es un pisteuo. Ahí se van a dar cuenta por las disinencias, porque ahí van a ver que nto es una disinencia de una disinencia secundaria, menso, to, metastento, y entonces ahí, obviamente, si no tiene aumento, estamos en problemas, si es una disinencia secundaria, entonces ahí, si Por ven ahí una lo que les, disinencia secundaria, si dudan en lo que secundaria, es un pues pegan. aumento, perdón, Octa, si dudan si es un aumento realmente, es como dice Octa, vayan a la desinencia. Y Claro, en si realidad lo que tienen que buscar primero es la desinencia, y después ven si tiene aumento. Igual, casi ninguna desinencia, salvo las de primera y segunda persona del plural, coinciden en la activa y en las primarias y en las secundarias, quiero decir. Así que va a ser bastante fácil. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a verbos o acentuación de verbos? ¿O a verbos contractos, ya que estamos? ¿O a cualquier cosa que tenga que ver con verbos? tienen la sintaxis, Parece que sí. Bueno, acá hay dos frasecitas, qué lindo. Bueno, es un poco raro que esté resuelta ya, pero bueno. Por las dudas, ¿hay algo que no se entiende de las dos frases resueltas? Mírenlas bien. Hay algo, porque si no es,
no sé si hacerlas son bastante fáciles. Algo que no es para empezar, porque quizá hay gente que todavía a esta altura del año pasado no lo tenía claro. ¿Hay alguna duda con el sistema casual, con los casos, para qué se usa cada caso? Sí, sobre todo al momento de traducir. Está bien que en este parcial nos dijeron que no íbamos a tener que hacer la traducción. Ah, Pe- qué bien. sí, sí. Pero, pero igual, a mí los casos todavía me Eh, generan conflicto, sobre todo al momento de traducir. bueno, a ver. Bueno, entonces, hagamos un mínimo repaso de casos. El nominativo eh, va a cumplir las funciones de sujeto y de predicativo subjetivo. Eso, predicativo subjetivo con un verbo copulativo que a esta altura es Steam para ustedes y nada más. Amy, digo, bueno, Amy es el verbo. Entonces, para la hora de traducir un nominativo, o sea, van a traducirlo como un sustantivo, como un sujeto, digamos. Por ejemplo, acá el verbo es penpei, que es enviar. Entonces, van a ver que el nominativo va a ser el sujeto, que es la función que va a cumplir. Entonces lo van a traducir como el general envía. Va a quedar como sujeto en la traducción, obviamente. En ese Eh, momento, cuando, a ver, no es lo más común, pero si ustedes ven el verbo y ven que hay una palabra que tiene artículo, por lo general siempre es el sujeto. Por sí, lo bueno, general. obviamente. A veces el sujeto no puede tener artículo, excepto que sea un verbo copulativo, o sea, que sea Amy, pero vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que va a hacer esto. El Jostrategos, el general, Stin Alexandros. O sea, el general es Alejandro. Los dos están en nominativo. Nominativo. Está bien. Ahora, ¿cómo me doy cuenta cuál es? Porque puede ser Alejandro es el general, podría ser también. Porque el orden no importa ahí. Yo puedo decir Jostrategos, Alexandros, Estin. O sea, como mezclado. Jostrategos primero, Alexandros, Estin. Estin es el verbo ser, obviamente. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuál es el sujeto? El sujeto, cuando tenés un sujeto y un predicativo subjetivo que va solo con el me por ahora, para ustedes, es el que tiene artículo, sí o sí. O sea, el predicativo subjetivo nunca va a tener artículo. Y entonces ahí, bueno, cuando tienen un predicativo subjetivo, acá justo no hay ningún verbo estin, pero cuando tienes un predicativo subjetivo, va a traducirse como, bueno, eso, lo que viene después del verbo ser, lo que es o lo que está. Puede ser un adjetivo o puede ser otro sustantivo. En el caso del predicativo subjetivo, siempre va a estar en el mismo caso que el sujeto, digamos. Entonces, en ese caso, Jostrategos, Alexandro Sestin, Jostrategos, como tiene artículo, va a ser el sujeto, el general, Stin es Alejandro. Entonces ahí es más fácil. Ese es, bueno, después, ahí tenemos un queridísimo objeto directo que te das cuenta porque, bueno, sí, con las declinaciones te vas a dar cuenta que está en acusativo. El acusativo siempre es el objeto directo, es decir, sobre lo que recae la acción, por decirlo de alguna manera, o el referente de la acción. Entonces, El presente sería Lola. este caso es un caso confuso porque justamente, claro, el artículo sería, el artículo no, bueno, el encrítico, si lo querés reemplazar, sería Lola. Nunca lees objeto indirecto. Bueno, el acusativo sirve básicamente para esto, por ahora después va a servir para hacer completivas, pero hasta por ahora no les va a salir completivas, así que, bueno, obviamente tienen la clara posición de tenaza ahí el adjetivo que está en el medio del artículo y el objeto directo. Entonces, el acusativo siempre se va a traducir como eso. En este caso, como es un verbo que se usa con personas, muchos verbos que se usan con personas en general no tienen una preposición los objetos directos. En este caso sí, porque es un verbo que se refiere a personas, como llamar a o enviar a alguien, claramente. Pero
ahí cuando lo reemplazan por el artículo se van a dar cuenta de que es un objeto directo. Los envía. Ahí se dan cuenta de que es un objeto directo y no un indirecto, que siempre va acompañado por una preposición, pero en este caso no, es un objeto directo. Pero, por ejemplo, si fuera envía en vez de hoplitas, fuera, no sé, hipus, caballos, envía caballos. Entonces, envía caballos hacia la tierra de los enemigos, Eisten ton polemion joran. Ahí se ve claramente que no necesita el A, sí cuando es una persona, pero eso se van a dar cuenta por la traducción. Si envía buenos soldados, podría ser también, pero bueno, quizá queda un poco más raro. Bueno, entonces eso. Y después con el genitivo siempre se va a traducir como un de algo. De, no sé, bueno, la frase jo tonteón nomos, o sea, estin, sería, bueno, jo nomos es la ley, y va en el medio tonteón, que es de los dioses. Ahí el genitivo es siempre de algo. Esto siempre hablando de que no estén precedidos por una preposición, porque las preposiciones tienen sus regímenes. Ahora lo voy a explicar, voy a explicar el po y el posten y el pu y el p. Ahora lo explico, pero Después tenemos con el dativo el objeto indirecto. Aunque claro, también el el dativo se objeto puede indirecto usar. es el beneficiado de la acción. No todos los verbos lo tienen, obviamente, porque igual que en español. No todos los verbos requieren objeto directo, pero por ejemplo, le envío algo a alguien. Entonces, el benefactor de esa acción, ese alguien a quien se lo envío, va a estar en objeto, es el base del objeto indirecto y va a estar en dativo. El dativo es problemático en griego. Nosotros que estamos cursando griego 2, Manu y yo, les podemos decir que puede ser cualquier cosa en realidad el dativo. Ahora ustedes solo lo van a tener. Otra cosa más. El dativo también puede ser complemento agente de una frase que esté en voz pasiva. Puede ser complemento agente en dativo solo. Si viene un dativo solo y el verbo está en voz pasiva y claramente el sujeto está. Ahí está corrido igual. Valentine es el verbo. Bueno, no importa. Bueno, el sujeto, que acá en este caso sería Hoy Bárbaro, está en el coso, es el receptor de la acción, que sería como el objeto directo, entonces ahí van a necesitar un complemento agente. Si hay un dativo, ese va a ser el complemento agente. O el complemento agente, como en este caso, también puede ser un hipo más genitivo. Regímenes de las preposiciones. Bueno, cada preposición va a tener un régimen. Pueden tener varios regímenes en realidad y cambiar significado. Pero bueno, no es lo más importante. Es más, si ustedes tienen el po y el pe, el pu y el posen, que le pueden sumar unos buenos puntitos, ponerlos en vez de solamente circunstancial, cosas. Pero yo diría que más que la preposición, se lo estudien por el caso. Porque a este punto solo les van a aparecer po y pusen, pos y pes. Y si llevan por ahí latín el año pasado, lo pueden Claro, también quizás lo pueden igualar. aprender. Bueno, si hicieron latín es mucho más fácil, pero si no hicieron latín, si no hicieron latín, las diferencias son estas, básicamente. El pu es básicamente en, y la mayoría de las veces, porque no siempre, va a estar precedido por la preposición en, que va a ser el nexo subordinante, como ahí, que está muy bien en. Ahora vos, Octavio, me estás diciendo no siempre. Bueno, por eso les digo que se fijen bien en el caso, más que nada. El pu siempre va a tener dativo. Y van a ver el dativo a la legua, ese dativo hermoso que tiene iotas suscritas y cosas. El pu siempre va a tener dativo. El otro más usado, vamos a ignorar los del medio por ahora, es el poi. El poi, que ahí está con la preposición más común con la que aparece, que es ace, no siempre aparece con ace. Por eso. Y entonces ahí, con más razón, fíjense si ese coso está en acusativo. Si es acusativo, es un poi, antes que en la preposición.
Los dos que quedan. Y significa hacia, ¿no? ¿Hacia dónde? O sea, el pu es en dónde, el poi es hacia dónde. Después tenés, siempre me confundo de cuál es cuál es post en P y bueno, esas cosas. Acá lo tengo. El El posdem post, creo que es día más algo. Más no, genitivo, el pues. P es el P es el Ah, digamos algo. ok. Posten puede tener también de vuelta como tres preposiciones distintas, pero siempre va a estar acompañado de genitivo. ¿Y qué significa de dónde? ¿De dónde venís? Del río, ponele. Ex tu potamu. Del río. ¿De dónde vengo? Y siempre va a estar acompañado de genitivo. Entonces, si ven un genitivo y ven con un circunstancial, lo reconocen como circunstancial porque tiene una preposición adelante, tiene genitivo, entonces lo más probable, salvo que en ese caso la circunstancial es hipo y tienen un verbo en voz pasiva, bueno, es el complemento agente. Pero si tienen otro circunstancial y está en genitivo, lo más probable es que sea posten. Y el P también está en genitivo, pero es el más regular de todos porque solo puede ser con una preposición que es dia. Si ven un dia, es un P. Y el P significa por dónde vas, por el camino. Entonces sería dia tu jodú, dia tu jodú, por el camino. Entonces esas serían las diferencias principales entre el pu, el posten, el pe y el poi. Pero de vuelta, fíjense sobre todo en antes, o sea, primero identifíquenlos como circunstancial. Y después, antes que en el subordinante, la preposición, fíjense en el caso, que creo que es lo que más ayuda. Salvo que sea un dia, si es un dia, es P. Que el P es el que menos aparece. Creo que vi menos P en mi vida. No, P la letra, P el circunstancial, que nada. No vi P. Pero bueno, eso es para ganar puntitos. ¿Quedó alguna duda de casos y de circunstanciales? Metí todo ahí en la misma bolsa. Rocío, que era la que tenía dudas con los casos. Se No, entendió, bien. se entendió, se entendió. Se entendió, Ahora sí. Eso es Sí. lo bueno. No, no me mientan, por favor. No, Prefiero se explicarlo de entendió. vuelta. Prefiero Pasa explicarlo de que vuelta. como me quedó muy atrás las clases y hubo muchos paros, entonces, Sí, sí, te entiendo. No hay problema, digamos. A veces con los casos uno se pierde también. claro. Y Sí, si no, tipo, si ya va a ser el momento en que están tan muy nerviosos, no se acuerdan si es un pu o un poi y póngale algo, circunstancial. No les van a buena poner nada con circunstancia. eso. Pero, o sea, está bueno que se lo acuerden. Y lo de los casos, en este punto de la carrera, voy a decir, de la helenicidad que ustedes manejan, en general, salvo que tenga una preposición adelante, de vuelta, van a ser un acusativo, va a ser objeto directo, un nominativo va a ser o sujeto, o si está el STIN, puede ser un predicativo subjetivo. Un objeto indirecto va a ser o un complemento agente, si hay un verbo en pasiva, o un objeto indirecto, y ya está. Y un genitivo va a ser un atributo, generalmente. No se preocupen, esos, en este punto de lo que van viendo ustedes, solo pueden ser eso. Después se va a complejizar. Les aviso para no mentirles de cómo, si quieren seguir con griego 2 o, bueno, o lo que va a venir después con las completivas y las relativas. Que, no creo que lleguen a ver completivas y relativas este año. Nosotros estamos por empezar ahorita. Ustedes todavía ni vieron participios. Bueno, Dios mío. Eh, ¿Tienen alguna otra duda? En general, de lo que sea, no tiene que ser del parcial, puede ser de las cosas que no entran también. Eh, ¿Se eh, entiende por qué en el segundo, tipo, es el coso agente, el complemento agente, el hipo, y no es un circunstancial normal y corriente? no dijeron que sí, estoy asumiendo que no se entiende, lo cual me preocupa. Bueno, vamos a repasar eso.
Blaptontai, qué verbo complicado. Blapto debe ser el verbo, cosa que no son heridos. Mira, no conocía ese verbo. Bueno, blaptontai. La terminación tai, maisaitai, metastentai, es de media pasiva. Creo que eso lo puedo asumir que ya lo tienen que saber, digamos. Si no, repasen bien, por favor, las terminaciones, las desinencias. Bueno, blaptontai es un tai, no se confundan, por favor, que sea un verbo maisai tai. Ese tai no es. Si tiene una ni adelante, es un tai. Es una tercera del plural de la voz media pasiva. Bueno, acá, primero, bueno, más o menos, los bárbaros se hieren, no tendría mucho sentido. También, ahora, sí, está bueno que no tengan que traducir, pero cuando les den el significado, ahí también fíjense un poco por el significado del verbo. Herir, es raro que los bárbaros se hieran, o los extranjeros, bueno, los extranjeros, mejor dicho, sí. Los extranjeros se hieran a sí mismos, medio raro, en el medio del campo de batalla se flagelan. Bueno, en este caso, y más teniendo ese hipó ahí gigante, no va a estar en media, va a estar en pasiva. La media es eso, porque también hay problemas con qué es la voz media, que no está en español. La media es lo que nosotros diríamos un pronominal. Es hacerse algo a uno mismo, bueno, y si está en segunda persona, a él mismo, y si está a ti mismo, y si está en tercera persona, a él mismo, así. Generalmente funciona con eso. Entonces, si acá estuvieran voz media, sería los extranjeros se hieren en la llanura. Pero bueno, como está ese hipó, y como aparte no tiene mucho sentido que los extranjeros se hieran, entonces uno asume que esto es una voz pasiva. La voz pasiva es eso, ¿no? Bueno, invierte los roles, ¿no? Lo que normalmente sería objeto pasa a ser sujeto y el sujeto pasa a ser complemento agente que puede estar o no estar. Si se los dan, normalmente estará. Si les dan una frase en pasiva. Entonces ahí tiene un hipoton atenaion. El complemento agente puede ser dos. O un dativo solo, suelto, que ya van a ver que les va a traer complicaciones, pero por ahora no. Si es una voz pasiva, lo más probable es que sea el dativo de eso, que sea un complemento agente, no sea un objeto indirecto. O un hipo más genitivo. Y entonces por eso queda una frase en voz pasiva. O sea, el verbo también, o sea, si tiene un hipo más genitivo o un dativo que no saben qué es, lo más probable, fíjense si el verbo está en pasiva, por favor. Pero si no, o sea, fíjense bien, el verbo es lo principal. Como nos aprendimos en lengua 1, ustedes todavía no lo vieron, pero, o quizás sí lo vieron, no sé por qué estoy asumiendo que están en primero. Si están en primero, todavía no lo vieron. Bueno, el verbo es el centro de la oración. Ahí es todo. Entonces, lo primero que tienen que encontrar es el verbo. Ver qué terminación es y de ahí encontrar qué persona es el sujeto, en qué modo está, en qué voz está, en qué tiempo está, y de ahí se desprende todo. O sea, si ustedes van, y tai es una tercera persona del plural, entonces tengo que encontrar o varios nominativos singulares o un nominativo plural. Ahí tenés el hoi bárbaroi, que es un nominativo plural. Bueno, entonces ese va a ser el sujeto. Entonces, ¿en qué voz está? Bueno, puede ser medio pasiva, tiene sentido. También ahí el sentido influye mucho en esto también. ¿Tiene sentido que se hieren los extranjeros? Ahí probablemente no. Probablemente los sean heridos por alguien. Y ahí, bueno, buscan un complemento agente. O encuentran el complemento agente antes. Digo, no tiene por qué ser así, pero digo, sepan que o al ver que puede ser medio pasiva, buscan el complemento agente. Y ahí definen si es medio pasiva. Otra cosa. ¿Se Sí. entiende por qué el atributo del primer ejemplo está en acusativo y no está en genitivo? ¿Se entiende por qué contagia el objeto directo? ¿Cómo? Manuela? El atributo siempre está en el mismo caso. Pero está en acusativo. Y como siempre está en el mismo caso que lo que está atribuyendo. Por eso, Salvo lo que voy es que muchas veces se puede atribuir al sujeto. En este caso está atribuyendo al objeto directo. No sé si se entiende. Bueno, sí, bueno, es los buenos soldados. Agatú, creo que es bastante claro. El objeto directo tiene
por las dudas. qué sé yo. Bueno, está bien, está bien. Si les complicaba eso, por favor avísennos. Bueno, Rocío, creo que antes de que Manu preguntara lo del hipo, iba a preguntar algo. ¿Tengo razón o no? No me acuerdo que iba a preguntar, la verdad ya. Ah, bueno, porque No, habías pero abierto tu me quedó micrófono. bastante claro. No sabía eso, claro. Tiene sentido lo que explicaron recién con Manu de, de a qué está atribuyendo. Yo me confundo los sustantivos ¿Viste? con los adjetivos a veces. O sea, imagínense el nivel de pérdida en el que estoy igual. No, no, está bien. O sea, la fácil es que los adjetivos, salvo que son predicativos subjetivos, que haya un verbo steam, pero si hay un verbo steam los vas a estar buscando, que haya un nominativo suelto por ahí. Salvo que son predicativos subjetivos, van a estar siempre en posición de tenaza, o sea, va a estar entre el artículo y el sustantivo. Entonces, por ejemplo, acá tus agatus, hoplitas, ves un artículo en acusativo plural. Otra palabra en acusativo plural, que ponele que no sepas que es el adjetivo justo agatos, es un adjetivo súper común, bueno, o sea, bien, es el más común de todos. Pero bueno, ponele que no sepas que es un adjetivo. Y después enseguida, después, tenés otra palabra en acusativo plural, hoplitas, entonces ahí te das cuenta de que lo que está en el medio, si tenés tres palabras juntas, es el adjetivo. Y lo que pasa después, que el atributo está en, bueno, el atributo también puede estar en genitivo, lo que pasa es que en ese caso generalmente cuando está en posición atributiva, porque a veces no está en posición atributiva, pero no creo que en un genitivo atributivo no en posición atributiva, ahí va a estar con el artículo, ¿no? Ten topolemión, que sería todo el atributo que está, o sea, de los enemigos. Pues, cuando el atributo no es así un adjetivo directo, necesita una proposición, va el genitivo. Ten, Joran, ten topolemión, Joran. ¿Alguna duda más? No sé, de los otros No temas, sé. por ejemplo, de Mitau, que lo vio muy apurado, que quizás, no para ahora, porque no les va a servir para el parcial, pero quizás después les sirve para otras cosas, digo. No sé si Wada o el SCP, que no sé bueno, quién es, no sé si ellos tienen alguna duda o si tipo se entendió. Vi que Justi puso que gracias, pero no sé si uno tiene otra duda. Lo que explicaron al principio, que yo me uní un ratito más tarde, ¿qué era? Era lo de verbos contractos, que después lo repetimos, pero si querés repasar, o sea, ¿vos tenés claro verbos contractos? No. Ah, bueno, está bien, repasamos eso, de vuelta. Ahí lo busco. Sí, Recontra repasamos. como quieran. Bueno, perdón, sí, alguno ya lo escuchó esto, lo repetí muchas veces, pero bueno, básicamente, forma súper fácil de conectar un verbo contracto. Si es de las cuatro formas que tienen terminaciones y no desinencias, o sea, la primera, la segunda, la tercera persona del singular y la tercera del plural de la voz activa, que son o, eis, ei y usi, que son terminaciones y no desinencias, y también, bueno, la segunda del singular de la voz, que esa hace cae la sigma y es un lío, pero bueno, si es esto, salvo que sea eso, que ahí va a tener sí o sí el circunflejo, porque son todas largas, y nada, va a tener el circunflejo. Ahí, o sea, el circunflejo es una gran ayuda, pero no es determinante, porque no siempre va a haber un circunflejo, porque no siempre va a caer ahí la tilde. Hay un Entonces, ejemplo que es cegar. No sé si este ejemplo quieren ver o este es con Omicron o con otro. ¿cuál es el de arriba? Ah, no, también tiene, bueno, sí. Bueno, entonces, sí, lo que yo quería decir es esto. Salvo que sean esas 5 que son terminaciones que en general, te diría casi siempre va a terminar con la sílaba que tiene la contracción y va a tener circunflejo,
casi que te lo aseguro, creo que no hay ninguna excepción. O sí, pero bueno, va a ser muy evidente salvo en la primera persona, va a ser muy evidente la contracción. Ahí, pará, ¿qué te iba a decir? Salvo eso, siempre ustedes se tienen que fijar antes de la desinencia, si hay una Y, o sea, si hay una consonante, una Y o una iota solas que no formen parte de un diptongo, ese no es contracto. Una consonante, Y o iota solas. Después, si hay otra vocal o una Y y una iota que forman parte de un diptongo, ese sí o sí es contracto. Después las contracciones se dan naturalmente, digamos, tienen que tener la tabla de contracciones, en eso no los puedo ayudar. O sea, es verlo, acordárselo, y en este caso si ustedes lo van a tener en el parcial, van a poder tener la tablita, acá está mi tablita, mejor todavía. Igual traten de aprendérselo más las contracciones comunes porque son muy, muy comunes, justamente. Pero bueno, fuera de eso, entonces, la otra regla importante que tiene que pasar es la acentuación. Ustedes tienen que, para formar un verbo contracto, tienen que pensar que se acentúa antes de la contracción. Entonces, por ejemplo, ahí, en el ejemplo que está ahí, que está ya hecho. Calé et. Entonces, como la última es breve, va lo más atrás posible, que son 3. Y cae en esa E que se va a contraer. Si el acento cae en el primer término de la contracción, en la primera vocal, empezando de adelante, ¿no? Calé, E, P, va a ser un acento circunflejo. Si cae en la segunda vocal, si querés subir, que en Nicao estaba el ejemplo de la segunda vocal, Manu, ahí. Como en Nicao, Meza, porque como la última es breve, va lo más atrás posible, pero como tiene la terminación, la desinencia tiene 2 sílabas, va a caer en la O, omicron, de la vocal temática, no en la alfa de la raíz. Entonces ahí, cuando el acento cae en el segundo término de la contracción, ahí va a ser acento agudo, normal. Bueno, ese es el término de acentuación. La rara es la segunda persona de la voz medio pasiva porque ahí, además de caer, cae la sigma intervocálica. ¿Vos podés escribir, Manu, con el griego o no? ¿O es muy complicado? Te complico mucho. Porque quizás no se entiende mucho eso de que cae la sigma. Manu. Bueno, Manu murió. Bueno, lo voy a explicar en el aire y espero en serio que me entiendan. Vamos a poner el ejemplo que está ahí, Nicao. Nicao. La terminación es sai. La vocal temática es epsilon. Porque O, E, O. Entonces, queda Nica. Volviste, Manu. Nica, E, sai. La sigma intervocálica va a caer indefectiblemente. Y entonces va a quedar 3 vocales que se tienen que contraer. Entonces, primero, la vocal el acento se va a ir lo más atrás posible, eso siempre se mantiene. O sea, va a caer, como la ay es breve por naturaleza, va a caer en la alfa. Y después, cuando son 3 vocales, la del medio se olvidan. Con la contracción, entonces queda alfa con ay, queda alfa con iota suscrita, me parece. Sí, alfa con iota suscrita. Y ahí, y ahí entonces queda la contracción de la segunda persona del singular de la voz medio pasiva. El resto es eso nada más, es acordarse la contracción, saber distinguirlos, que es un verbo, saber distinguir que es un contracto y que eso va a ser, digo, de vuelta, bastante fácil porque hay muy pocas letras que se mantienen igual, salvo la omega de la primera persona, que no les van a poner una primera persona, que aparte es muy raro que no tenga la de vuelta. No, la omega de la primera persona es imposible que no tenga la contracción. No, claro, el circunflejo. Y creo que ninguna de las otras. Por eso, incluso las que quedan iguales, que son la omega y la ei en la segunda y la tercera persona de los verbos que terminan con epsilon, como ese mismo calete,
o sea, caleo, que sería caleis y calei, igual la segunda y tercera persona quedarían igual, porque la contracción de e con ei es ei, excepto en esas tres son las que quedarían igual, digamos. Primera persona con todas y segunda y tercera persona con los verbos terminados en epsilon. Quedan igual y no se produce ningún cambio, pero sí o sí para tener que hacer el cambio vas a tener que tener circunflejo, así que si no para ubicarlos por eso, por el circunflejo. En la primera y segunda persona, en la primera, segunda y tercera persona, fíjense bien si tiene circunflejo. Si tiene circunflejo es contracto. En las otras, fíjense bien, fíjense bien si la vocal que está, si antes de la desinencia hay una y, una iota solas o una consonante. Si es eso, no es contracto, y si hay cualquier vocal o un diptongo, es contracto. ¿Quedó claro? Ahora sí, Rocío. Y todos los demás, por favor, no es que le esté hablando a Sí, Rocío. sí, se entendió. Sobre Los todo lo de demás. los contractos, que no lo tenía tan presente. Ahora sí. No lo tenía tan presente ni tan ahorita. Bueno, no es un chiste. Bueno, de tercera declinación, a pesar de lo que no entra en el parcial, ¿tienen alguna otra duda de los temas en líquida, los temas en Nitau, los temas en sigma o los vocálicos que dieron hoy? No, qué bueno que sepan bien la tercera, ¿no, Manu? No sé si nosotros tuvimos otra. No sé si quieren repasar algo más, tipo, Claro, eso algo estaba del diciendo. modelo, algo aparte. El modelo creo que ya lo repasamos bastante, pero bueno. Yo no sé, bueno, no sé si está bueno repasar Nitao. Yo digo que está bueno repasar Nitao porque la semana que viene empiezan con participios y Nitao es fundamental. Pero como quieran. Los dejo a ustedes. Si ustedes quieren tenerme un rato más acá explicando Nitao o repasando Nitao, todo bien. Si no, no. Básicamente. Lo podemos repasar así muy, muy rápido, muy por arriba, porque como no entra en el parcial. Sí, por eso. Sí, sí. Lo que pasa es que Ay. la semana que viene van a tener que compilar dos clases. Ay, perdón, me está reverberando todo, ¿no? Dos clases súper intensivas de participio y es como. Nitao. Estoy ahí buscando en el mismo, tipo, buscando a ver si figura. Creo que está en este trabajo práctico. Ahí lo estoy Bueno, buscando. ustedes saben bien que hay dos formas de hacer el nominativo en tercera declinación. La primera es con tema más sigma, que son todas las oclusivas y todo eso. Y la segunda es con tema largo. Los temas en Tengo Nitao, los adjetivos que hacen Nitau de última. Que creo que es lo bueno, mismo. sí, no tan importante. Bueno, no importa. Me parece- Los adjetivos van con epsilon y los sustantivos van con alfa y con omicron, digo. Bueno, entonces alfa y omicron y epsilon, todos van a ser Nitau. Nitau, todos van a tener Nitau y van a tener tema más sigma, excepto, y esto es lo importante para lo que viene, la semana que viene, o sea, Nitau tema más sigma, la Nitau cae y la vocal anterior alarga por compensación. Es importante entender que hay dos alargamientos: alargamiento por compensatorio y alargamiento orgánico. El alargamiento orgánico es como en títemi, histemi y didomi, o sea, alfa y epsilon en eta y omicron en omega. Y el alargamiento compensatorio es alfa en alfa larga, epsilon en diptongo E y omicron en diptongo U. Bueno, entonces, en los normales, digamos, en Nitau con la sigma van a caer la Nitau y va a alargar por compensación.
Si termina en alfa larga. Si termina en epsilon, un adjetivo, porque no hay sustantivos que terminen en epsilon. Va a terminar en ei, como aleteis. Y después, si termina en omicron, y acá está la cosa. Si termina en omicron, puede ser. Si termina en omicron tónica, como odont, que después se convierte en odus porque cae en itau y se alarga, hace tema más sigma. Odont. Termina, es tónica la O, el acento cae ahí, entonces no hay problema. Hace como la alfa y como la epsilon. Ahora, si esa omicron no está acentuada, como en Geron, ¿ahí lo encontraste? Acá encontré un ejemplo de lío y de titemi. Pero Con todavía no vieron participio. participio. Podés ir más abajito con el. Pero es Nitau, bueno. Bueno, ya sé que es nitao, pero no lo vieron. No quiero complicarles con los verbos. Bueno, ya sé que es lo mismo, pero. Bueno, entonces, como en Geron, no van a tener en Geron. O sea, la raíz del sustantivo es Geront. Entonces, como ven, la omicron no está acentuada, el acento está en la epsilon, Geron. Entonces, cuando es eso, va a ser, en vez de tema más sigma, como venían haciendo todos, tema alargado. Entonces va a quedar Geron con omega, Geron, y después la tau del final siempre cae, porque las dentales al final de palabra no les gusta estar. Y lo mismo pasa en español, verdad, no decimos verdad, decimos verdad. Bueno, mismo pasa en español, para que entiendan. La dental al final de palabra no va, entonces queda Geron con omega, entonces. Y después hace todo, hacen todos los casos normales, gerontos, geronta, geronti, salvo el último, que ahí sí va a pasar lo que pasa en todos los demás. En dativo plural va a quedar geront sí, y ahí va a caer renitao y va a alargar por compensación, va a quedar gerusi. Pero eso va a tener esa distinción. Los que terminen en omicron, átona, y eso en ese mismo paradigma van a seguir todos los verbos, ¿cómo se dice esto? Temáticos. Todos los verbos temáticos van a hacer eso mismo, con el participio, que lo van a ver la semana que viene, pero bueno, quería repasarlo por eso, porque la semana que viene van a llegar de lleno con los participios en la clase de Pilar y van a decir, upa, debería haber repasado Nitau. Entonces quería hacer un repasito de Nitau. Entonces eso, tengan en cuenta eso, que hace tema alargado en el nominativo y cae la sigma en el dativo plural de los verbos, los verbos no, bueno, pero de los que tienen omicron átona. Bueno, ¿alguna otra duda final antes de cerrar esta hermosa clase que hemos tenido, donde repasamos para el parcial? No, todo bien. Ya está. Los que nunca hablaron, hablen ahora o callen para siempre. Digo, en serio, si tienen dudas, díganlas, no tengan miedo, no tengan vergüenza de quedar mal. Ninguna duda es tonta. Por favor, díganlas, porque si no entienden es peor para todos. Digo. Ahí Marianela dijo que sí. Bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por ser un auditorio tan excelente. Bueno, muchos éxitos en el parcial. Muchos éxitos, mucha mierda en el parcial, mucha mierda término de teatro, no lo estoy Hagan las insultando. fichitas, no abusen, pero háganlas, hagan las contracciones, Claro, pónganse sobre todo las contracciones. paradigmas, como para acordarse, por ejemplo, a un adjetivo que por ahí les cueste. No abusen, pero sí úsenlas. O sea, no abusen, o sea, no se hagan, o sea, ya a esta altura no se hagan una de primera y declinación de segunda, eso es de la pena. O llévesela, pero no la vean, idealmente. Pero, bueno, nada. Bueno, nos vemos por los pasillos de las facultades. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Adiós.